Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Mis apreciados amigos y hermanos, qué privilegio estar con ustedes acá. Qué bueno poder saludarles. Gracias a Dios que nos permite este tiempo especial para poder estudiar la Biblia, para poder estudiar la palabra de Dios, inspirarnos en ese santo libro de aquellos hombres que son, como dice el apóstol Santiago, al igual que Elías, sujetos a semejantes pasiones igual que las nuestras. Estuvieron dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo para escribir todas esas palabras que hoy son consejos, orientaciones de parte de Dios para nosotros, para poder llevar una vida de acorde a sus principios. Gracias por estar con nosotros y por sintonizar siempre este canal Olam 7, que trabaja las 24 horas del día para poder llevar la semilla del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No importa dónde usted esté, lo importante es el tiempo que nos ha dedicado para poder enlazarse con esta transmisión y aprovechar este espacio para estudiar la palabra de Dios. Consiga ya su ejemplar de la Biblia para que juntamente estudiemos la Biblia y seamos edificados por el poder de su palabra. Escucharemos a esta hora un himno que se titula Con sin igual amor. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio. Con sin igual amor, Cristo nos ama a todos. Con sin igual amor, Él ha mostrado que nos ama entrañablemente y que quiere lo mejor para nosotros. Quiere un
bienestar para cada uno de sus hijos, para su iglesia, para su pueblo. Por eso es que ese amor no solo se limitó a amarnos desde el cielo, sino que también se despojó de su divinidad y vino aquí a la tierra a habitar en medio de nosotros. Lo mismo que Él mandó en el Antiguo Testamento a edificar un tabernáculo para habitar en medio del pueblo, hoy lo hizo, en el Nuevo Testamento lo hizo personalmente, vino aquí a la tierra, habitó en medio de nosotros, anduvo siendo uno de nosotros y nos enseñó la forma como nosotros debemos de conducirnos de una vida, en una vida perfecta, en una vida de perfecta obediencia a los principios, a los mandamientos de Dios. Por eso es que nosotros debemos de seguir el ejemplo. Y la Biblia dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y que tenemos que andar, dice el apóstol Juan, como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? Mostrando simpatía con la gente, preocupándose por sus necesidades, restaurando su salud, tanto física como espiritual, trayendo sanidad a las naciones, devolviéndoles la esperanza, los sueños, las ganas de vivir. Todo eso Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. No solamente se preocupó por predicar, por dar un mensaje de salvación. Eso es crucial. Pero también Él se preocupó por las necesidades de la gente, veló por las mismas. No solamente lo hizo con palabras, lo hizo como se demuestra de mejor forma, con hechos. Así lo hizo. Y qué bueno que Cristo vino acá y nos dio un ejemplo de cómo hacerlo. Cuando comenzó su ministerio fue clave cuando Él leyera una palabra en la sinagoga y Él dio una esencia de lo que iba a ser su ministerio, sus 3 años y medio de ministerio. No solamente era una mera retórica de predicaciones, de reflexiones, sino que era un evangelio práctico que llegara de una forma más precisa a las personas que estaban necesitando, y que al igual que en nuestros tiempos, en el tiempo de Jesús habían personas con diversas enfermedades, con lesiones, enfermedades que tenían mucho tiempo de estarse tratando con los médicos de la época y que habían gastado mucho dinero y que no hallaban ninguna respuesta, ninguna sanación y estaban desesperadas. Gente con problemas con sus hijos, con sus matrimonios, con sus estados financieros, con sus estados emocionales. Y Cristo estuvo tomándose el tiempo para atender cada necesidad. Velaba por el bienestar de las personas, mostraba empatía con las huérfanas, con los huérfanos, con las viudas, con los menos desposeídos, con los pobres. Siempre mostraba esa simpatía, esa ternura con la gente, los recibía, aún los niños. Les dijo a los discípulos, no se los impidáis porque de ellos también es el reino de los cielos. Qué gran ejemplo nos dio Jesús a nosotros, de cómo poder servirle. Por eso es que el himno dice, con sin igual amor Cristo nos ama. Y por salvarnos a nosotros se reflejó ese amor dando su vida en la cruz. Y hoy, gracias a ese sacrificio, podemos ver la luz al final del túnel en cuanto a la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios por eso. Quiero compartirles una información que es vital, que es de extrema importancia. Nosotros tenemos acá, en donde estamos transmitiendo, aquí en San Pedro Sula, en Honduras, en el mismísimo corazón de América,
son tres medios. Primero tenemos la página de Facebook, nuestra fanpage. Tenemos también nuestro canal de YouTube, donde usted puede encontrar mucho material. Y también estamos lanzando la programación, la señal a través del sitio oficial del canal, donde funciona las 24 horas del día, y hay muchos otros hermanos y pastores que están transmitiendo también muchos mensajes de salvación a través de esta transmisión del canal Olam 7. Y es un privilegio para nosotros. Damos gracias a Dios que nos permite el poder estar acá contribuyendo para que el evangelio se expanda y que muchas personas puedan llegar al camino de la salvación. Así que hoy vamos a comenzar mostrándoles cómo usted puede enlazarse con el canal Olam7.tv, que es el enlace del sitio oficial de nuestro canal, que es una bendición tener esta oportunidad de poder llegar hasta donde usted se encuentra. Repito, el enlace Olam7.tv. Una vez que coloca el enlace, le da Enter y automáticamente le va a aparecer una portada como la que está viendo allí en la pantalla, donde se puede apreciar un hermoso atardecer sobre la ciudad. Y luego, al estar allí, no tiene que hacer clic en nada, no tiene que ir a la derecha ni a la izquierda. Lo único que tiene que hacer es bajar el cursor hasta el pie de la página. Antes verá una pequeña reseña de lo que es el canal, quiénes somos, y luego ya podrá ver allí la programación de el canal Olam 7, que se está emitiendo allí en vivo. Es de forma automática, es muy fácil, muy práctica, para que usted pueda enlazar con la programación de Olam 7. Gracias a Dios que nos permite llegar hasta la comodidad de su hogar o en cualquier lugar donde se encuentre. Les recuerdo, repito, 24 horas del día está funcionando Olam 7. Esto es lo que tiene que ver con el enlace oficial del canal. Ahora les comparto el canal de YouTube, Olam 7 HD Honduras. Suscríbase y allí estará usted recibiendo mucho material que siempre se está subiendo para su edificación. Hay diferentes temas que se tocan. Usted sabrá cuál escoger en su momento. Siempre tenga la precaución de colocar por la nomenclatura del canal, del nombre del canal, que es Olam 7 HD Honduras. Así como usted lo ve al pie de la pantalla, Olam 7 HD Honduras. Allí estará recibiendo, repito, mucho material que siempre, permanentemente se está subiendo para que haya siempre que estudiar juntamente con nosotros. También está la página de Facebook, nuestra fanpage. Puede vernos allí y también allí tiene la forma de cómo comunicarse con nosotros, cómo enviarnos un mensaje, cómo enviarle alguna sugerencia, una pregunta, una ayuda. Perfectamente usted puede enviarla. Ahí estaremos retroalimentando o siendo retroalimentados por ustedes para que sigamos en comunicación. Siempre les hago la recomendación que puedan replicar esta información para que otra gente pueda también sumarse a esta lista de telespectadores de este canal. Y como siempre, manténganos en sus oraciones, que es lo más importante. Vamos a establecer una comunicación especial con el cielo a través de la oración, que es el medio que Dios nos ha dejado para comunicarnos con su trono de la gracia. Oremos. Padre querido, gracias. Te damos gracias, Señor, porque hasta este momento tu brazo poderoso nos ha sostenido. Gracias porque nos tienes en el mejor lugar donde podemos nosotros exponer tu palabra. Bendice de manera especial a cada persona que está viéndonos y que pueda ser impresionada, cada una de ellas, por el poder del Espíritu de Dios. Capacítanos, danos sabiduría para poder asimilar lo que estudiemos en la Santa Biblia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estudiaremos en esta oportunidad
la historia de una persona que está prefigurando el ministerio de Cristo, entre muchas, porque no solamente es esta persona. Y estamos hablando de José. Y vamos a hablar en una primera parte la vida de José, algunas cosas especiales que podemos rescatar y resaltar de este gran hombre que fue de una forma él en su vida expuesto a equivocarse igual que nosotros, pero que nunca dependió de sus méritos, de sus fuerzas, sino que siempre dependió de Dios. Siempre depositó su confianza en Dios, no importa qué circunstancia le tocara estar viviendo. Y yo mencionaba la parte de que es él una figura o una figura, alguien que está figurando a Cristo, porque eso mismo es, así como lo fue también Isaac, así como también lo fue otros personajes del Antiguo Testamento que prefiguraban a Cristo. Moisés también podemos mencionarlo. Así que hoy estudiaremos una historia fascinante de un gran ejemplo, de una gran enseñanza para cada uno de nosotros, como lo es la historia de José. ¿Qué pasa con José? ¿Qué podemos rescatar de este personaje? En términos generales, yo sé que la mayoría de los que nos están viendo conocen la historia de José a grandes rasgos, principalmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con los sueños de Josué, con la vida, lo que vivió él antes de que fuera vendido, cómo sus hermanos lo metieron a un pozo. Y vemos cómo José, él siempre fue un muchacho obediente, desde muy joven fue temeroso de Dios y siempre él se vio en dificultades, pero nos ha enseñado algo muy bueno, muy práctico y digno de que se pueda resaltar. Y es que siempre él confió de que Dios se iba a encargar de reivindicar la obediencia que él estaba dándole, la honra y la gloria que él estaba dando. Ahora, previamente a esto, su padre, que fue Jacob, él en su momento estaba en su lecho, estaba enfermo, él estaba ya bastante anciano y antes de morir él hizo una petición, empezó a decirles a todos los hijos que quería que ellos estuvieran allí con él, porque quería bendecirlos, quería decirles unas palabras a cada uno de ellos, ¿verdad? Así que vamos a leer algo sobre eso. Vamos a leer unos cuantos versículos porque es extenso esta parte de Jacob en cuanto a las palabras que le dio a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Leamos allí a Génesis capítulo 49. Leamos Génesis capítulo 49 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, solo para hacer una pequeña introducción. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. O sea, aquí Jacob está llamando a sus hijos y no les está diciendo solamente lo que va a pasar en el momento, que le va a tocar a cada quien. No, él lo que está es avisándoles que les va a profetizar, él les va a anunciar lo que va a pasar con cada uno de ellos. Miren qué interesante. Les está diciendo lo que les depara a ellos en el futuro.
¿Y por qué o en base a qué hace estas acotaciones Jacob? Bueno, porque primero que Jacob ya era un hombre convertido, ¿verdad? Había también otra premisa de la cual podemos partir, es que Jacob como padre había visto la conducta de todos estos hijos suyos. Ya miraba cómo se comportaba, cuál era el comportamiento de Rubén, cuál era el comportamiento de Judá, de Simeón, y así de todos los hijos que había tenido los 12 hijos, ¿verdad? Pero también lo más importante es que él tenía la guía del Espíritu Santo. Era el Espíritu que nos estaba guiando y que nos estaba apuntando a esa declaración para que lo hiciera en función de decirle a cada uno de sus hijos qué es lo que le depararía en el futuro. Ahora leamos el versículo 2. Dice, juntaos y oíd. Dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre. Él está dándoles aquí las últimas instrucciones y les hace hincapié en que se junten, que sean el apoyo mutuo, que pongan atención a lo que Él les va a decir, porque es muy importante para la vida de cada uno de ellos. Le está dando las últimas instrucciones y las últimas visiones. Él está claro que a esta altura Jacob tenía la experiencia de lo que había pasado él ya en Betel, cuando él ahí había tenido la visión de la escalera, ¿se acuerdan, verdad? Que él ya sabía claramente que esa escalera representaba a Cristo. Cuando esa escalera la describe como bien afirmada en el suelo, pero que era enorme, bien larga, que llegaba hasta el cielo. O sea, un extremo en el cielo, otro extremo en la tierra. Dando a entender la obra de Cristo, que iba a estar unida en la tierra, pero al mismo tiempo iba a estar unido en el cielo. Vemos cómo Jacob en su momento, en su etapa temprana, él salió de su hogar e hizo prosperar toda la propiedad, la casa de su suegro, que le tocó, donde le tocó vivir, donde él también adquirió a su esposa, a Raquel. Como también en el torrente Jacob había luchado en aquella noche oscura con el ángel, se había aferrado porque él quería que el ángel lo bendijera, que le pudiera asegurar que su pecado estaba perdonado, porque él estaba angustiado. La Biblia lo declara ese momento como un tiempo de angustia terrible de Jacob, porque estaba luchando con el ángel. El ángel lo doblegó en el muslo, pero él nunca lo soltó. Sabemos de que ese ángel no es un ángel en sí, sino que es el ángel de Jehová. Con Cristo mismo estuvo luchando. Él quería tener la certeza de que él estaba perdonado porque venía su hermano Esaú contra él a luchar. Venía con gente armada y él no venía con armas ni con soldados. Él solo venía con sus familias presentes que traía para su hermano. Pero si ese pecado él no estaba seguro de que Cristo se lo había perdonado, su hermano lo iba a destruir y su conciencia lo estaba matando. Por eso él se aferró firmemente a las promesas de Dios. Qué tremenda lucha la que pasó Jacob en ese momento. Sabemos de que Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel, nieto de Isaac o de Abraham, y también él fue hijo de Isaac, ¿verdad? Sabemos que en el caso de Jacob, y hablando particularmente con su hijo José, que es lo que nos concierne en este momento a hablar de él, José significa que Dios aumentará, o Dios aumentó. Miren qué interesante el significado de José. ¿Se acuerdan qué pasó con él con los sueños, verdad?
que los hermanos estaban totalmente molestos, estaban hirviendo de rabia, estaban ellos totalmente enfadados con José, porque José viene y les cuenta la historia de las espigas. Les cuenta la historia de las estrellas, como todo, dice, todos los astros, él estaba en medio y se doblegaban para él. Entonces, los hermanos de José se pusieron a decirle, bueno, y es que vienes a decirnos ahora a nosotros de que tú vas a ser nuestro rey, nuestro jefe, nuestro mandamás. Se molestaron porque José era el menor. Sabemos de que en ese tiempo quien tenía la preeminencia entre los hermanos era el primogénito, el primer nacido. Tenía derecho a una doble ración de la herencia, y todos los demás hermanos lo tenían que ver a él como un padre, como alguien de respeto. En el caso de la ausencia del padre, él quedaba como representante de sus hermanos. Ahora veamos lo que le dijo Jacob a José. Veamos qué interesante todo lo que le declara Jacob a su hijo José. Esto está escrito en el versículo 22 del capítulo 49 de Génesis. Génesis 49, 22, y leeremos hasta el 26. Poco a poco haremos algunas pausas para ir explicando algunos detalles sobre esta expresión de Jacob para su hijo José. Recordemos que José, hermanos, era muy joven, era entusiasta, era espiritual, era muy celoso por la causa de Dios y estaba con mucha disposición a servir. Muy positivo, muy servicial, era envidiable, tenía un buen porte, él era muy sumiso, muy obediente a sus padres, un carácter muy sensato, muy entregado con la gente, muy amable José con los demás. Así era José. Veamos qué le dice Jacob a José. José tuvo un secreto y fue su relación con Dios. Dice aquí, rama fructífera es José. Miren cómo lo llama Jacob. Una rama fructífera. O sea, que da fruto, que da flores, que reverdece. Rama fructífera junto a una fuente. O sea, ¿se acuerdan lo que dice el Salmo número 1, verdad? Que un árbol frondoso que está creciendo a la orilla de un río, así van a ser aquellos justos que permanecen en la ley de Jehová. Dice, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Aquí está hablando de los hijos de José, de la descendencia de él. Versículo 23. Aquí viene algo bien interesante en este versículo 23. Dice, le causaron amargura. Dice, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Voy a leer de nuevo este versículo. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Ahora, ¿por qué será que viene Jacob y menciona esto que le iba a pasar a Josué, que le causaron amargura, que le asaetearon y le aborrecieron los arqueros?
¿Por qué no declara aquí Jacob que lo iban a aborrecer a José o lo iban a atacar o le iban a hacer daño? Personas con espada. ¿Por qué con arqueros? Bueno, porque los arqueros tienen una característica, tienen ciertas características que lo representan con las personas con el tipo de problemas con los que se va a enfrentar José. Porque los arqueros se esconden para atacar y no dan la cara. Eso hacen los arqueros. Observan bien a su víctima como el cazador a su presa y luego de una forma en que el cazador, la presa a veces ni espera, lanzan sus flechas y están apuntando directamente al corazón. Ese es el trabajo de los arqueros, repito. Ellos están agazapados, escondidos, sin dar la cara y de una forma en la que menos espera la persona, recibe un flechazo en una parte oscura, escondida en la que está. Y es incrustada en la persona y llega hasta lo más profundo, penetra. Saben que este asunto de lanzar flechas desde afuera, este es uno de los deleites de los que no están en Cristo Jesús, en lanzar flechas contra otros. Se niegan a respetar y amar al prójimo. Solo se encargan de tirar flechas, de estar tirando condenación, de estar tirando azufre. Y eso le pasó a José. Estas personas ni se preocupan por otros. Son indiferentes. Solo andan buscando nada más su propio bien, su bien personal. Recordemos también que José fue víctima de la envidia de parte de sus hermanos, porque su padre le regaló una túnica de colores, lo amaba mucho, pareciera ser como que Jacob tenía preferencia con José, ¿sí? Como que tenía preferencia. Pero es que el problema era que Jacob él estaba respondiendo prácticamente a una conducta que tenía su hijo con él. Muy amable, era obediente, estaba pendiente de sus cosas, estaba pendiente de servirle, mientras que los otros andaban fuera y ya luego se habían desinteresado de las cosas del Padre. Así que en respuesta a eso, a esa conducta de José, pues Jacob lo amaba mucho, claro, los amaba a todos sus hijos, pero tenía como respuesta, repito, a esa conducta tenía él un afecto especial por José. Recuerden que todo eso que mencioné del trato especial de Jacob, la túnica de colores, todo eso despertó envidia en los hermanos de José. Por eso es que ellos no lo trataban bien, eran groseros y siempre buscaban más bien cómo hacerle daño, cómo desaparecer a José, cómo deshacerse de él. Ya no quería que estuviera con ellos. Tenían mucha envidia. Y saben, este asunto de la envidia, esto no es que pasó en aquel tiempo con los hermanos de José y ya nosotros estamos libres de eso. No, ¿y cómo vamos a estar libres? Si la envidia hoy en día es la base de las desgracias de una cantidad enorme de hogares hoy en día. La envidia puede destruir hogares. La envidia puede destruir naciones. La envidia puede producir la quiebra o la destrucción de empresas, de familias, matrimonios, inclusive iglesias. Eso hace la envidia.
porque llega y carcome y está dando cuchicheos y comentan por aquí y comentan por allá y comentan por el otro lado y qué dijo aquel, que no dijo aquel, que dice este, que dice el otro. Y andan buscando la manera de cómo socavar los cimientos para poder tener la posibilidad de ganar adeptos y de ocupar ese puesto de importancia. Al igual que en aquel tiempo. Este tipo de personas por lo general no dan a conocer sus sentimientos, los que tiran flechas. La envidia es un sentimiento que es, lo que da es sentir pesar o tristeza por el bien ajeno. Es decir, yo estoy pensando en la casa que tiene el vecino, en el carro que tiene el vecino, en el empleo que tiene el vecino, en la empresa o el negocio que tenga el vecino. Y estoy lamentándome, y estoy dolido. Y estoy diciendo de repente, yo como no quisiera tener eso. Pero miren qué suerte tiene fulano, qué suerte tiene fulana. Y ojalá que no le dure eso. Imagínense, hasta ese extremo llega la envidia. Recordemos que la envidia surgió ¿dónde? ¿Dónde surgió la envidia? En el cielo. Allá surgió la envidia. Y esa envidia salió del diablo como flecha envenenada. Y envenenó a una buena parte de los ángeles, envenenó a una tercera parte de los ángeles. Óigame, si usted cree que, no, es que yo me las sé todas, yo me sé la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, yo me sé las profecías, yo me sé todas las parábolas, yo me sé todos los evangelios, a mí nadie me engaña, las cartas de Pablo, de Pedro, todas me las sé. Pero si el diablo pudo engañar a una tercera parte de los ángeles, ¿qué nos hace pensar a nosotros que también no podemos ser víctimas de los engaños del diablo en estos últimos días? Claro que podemos ser víctimas de él. Miren lo que dice la Biblia. Leamos Proverbios 14:30. Dice Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne. ¿Vida de qué? De la carne. Más la envidia es carcoma de los huesos. Miren qué terrible. El corazón apacible, o sea, el que está tranquilo, el que tiene paz, el que no tiene envidia, el que no está con aquella necesidad extrema de estar ansioso porque el vecino tiene mejores cosas que yo. No, tienen paz. Dice, más la envidia, dice, es carcoma de los huesos. O sea, el momento que la persona tiene envidia porque fulano, sutano, mengano tiene y yo no tengo, en ese momento me estoy carcomiendo por dentro de los huesos y lo que me va a traer es enfermedad. Por eso si una persona está, por ejemplo, lleva la reforma por salud y solo come hojas verdes y vegetales y frutas y va a los gimnasios y va a caminar y respira puro y cuida de no consumir mucha harina, ni azúcar, ni grasa, ni sal, ni arroz, ni lácteos y todo lo de la reforma, nada de carnes, nada de grasas saturadas. Pero si tiene envidia, pero si tiene odio, rencor por dentro, ¿creen ustedes que va a tener salud? La respuesta es que no. Estar con que un día le duele el estómago, el siguiente día le duele la cabeza, el siguiente día le duele una pierna, el cuarto día le duele el pelo, le duelen las uñas, le duele todo. ¿Por qué? Porque no ha entregado su corazón a Jesús. No ha hecho las paces con el Señor. No le ha dicho, Señor, yo te entrego a ti todo lo que a mí me está haciendo
la vida imposible, todo lo que me está haciendo la vida de a cuadrito, yo quiero entregártela por completo. Yo no puedo más con esto. Yo no puedo, yo quiero que tú me ayudes con esto. Intentan y se están carcomiendo por dentro. Y ven una cosa y ven la otra. Y lo que están haciendo es bajando el sistema inmunológico y muriendo lentamente. Triste. Veamos qué nos dice también el sabio Salomón, Proverbios 27:4. Y este asunto de la envidia fue que despertó toda esa animadversión de parte de los hermanos de José contra él. Despertó envidia a él. O sea, se despertó la envidia en los hermanos de José. Es el mismo sentimiento que se despertó en el diablo en el cielo. Proverbios 27:4. Leamos lo que dice. ¿Cuál es la cruel es la ira e impetuoso el furor? Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Ay, ay, ay. Mire, mire, qué terrible esto, qué tremendo. ¿Cómo tenemos que tener cuidado nosotros? Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. Está hablando de la crueldad de la ira y de lo impetuoso, o sea, de lo enérgico que puede ser el furor. Sin embargo, dice, aparte de esto, hace una pregunta de que es todavía más importante en cuanto al tipo de sentimiento, las consecuencias que puede tener esto, porque dice, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién? Dice Santiago 3:16. Leamos Santiago 3:16. Dice la carta del hermano de Jesús, porque de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es lo que hay donde hay celos y contención? Dice que hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cómo va a haber salud en una mente que está allí toda perturbada, celosa, con contenciones, con peleas por todo? Eso no es producto del Espíritu, porque recordemos lo que dice 1 Corintios 13:4, donde dice que donde hay amor, no se siente envidia. Ahora, leímos que Jacob en el versículo 23 del capítulo 49 le dice a José que a él le van a tirar flechas, que van a haber flecheros, que le van a tirar flechas. Hemos visto acá la flecha de la envidia, pero hay otras flechas que le están tirando a José, que le van a tirar a José. Y como le van a tirar a José, también esos problemas vienen y se reflejan en nuestros días. Veamos lo que nos dice Génesis 49:23. Vamos a leerlo nuevamente. Dice Génesis 49:23. Dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Está hablando de otra flecha que es el odio. O sea, el que tiene envidia y no cesa de ese sentimiento, tarde o temprano esa envidia, más temprano que tarde, lo va a llevar a sentir odio. Eso lo va a llevar a sentir odio. ¿Qué pasó con los hermanos de José? Tenían odio por él. Por eso pasaron del pensamiento, de la teoría a la acción, a hacer
lo que fuera necesario para deshacerse de José. Mire un ejemplo claro que lo vamos a encontrar en Génesis 37:4, de cómo los hermanos de José lo trataban, cómo se reflejaba el sentimiento que ellos tenían de envidia, de odio contra José en su trato personal con su propio hermano. Veamos lo que dice Génesis 37:4 y vamos a detectar algo bien interesante en este versículo. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué es lo que hacían? Le aborrecían. Y luego de eso dice que no podían hablarle pacíficamente, o sea, no tenían calma, ni paz, ni educación para hablarle a su hermano, para contestarle. Siempre estaban aborreciéndolo y siempre estaban hablándole a José de una forma golpeada, solo enojados, solo me imagino yo tal vez regañándolo porque era el hijo menor hasta ese momento, antes de nacer Benjamín. No podían hablarle pacíficamente, o sea, estaban de mecha corta con José. Nada le toleraban a este hombre, a este muchacho. Ahí vemos nosotros cómo se reflejaba ese sentimiento de envidia de los hermanos. Entonces, una vez que llegó José allá donde estaban ellos trabajando, le dijo el padre que fuera donde ellos. Y cuando ellos lo vieron llegar, todo ese sentimiento de envidia y de odio que tenían, se reflejó en maquinar, en poner en práctica un plan que ellos ya tenían en mente, que era deshacerse de José, a como diera lugar. Sabemos de que dentro de todos los hermanos, el único que intercedió por él fue Rubén. Sabemos lo que dice la Biblia en cuanto a lo que él intervino para que no lo mataran. Le quitaron la túnica y lo metieron al pozo, ¿verdad? Allí es donde Rubén intercedió por su hermano José. Les dijo que no hicieran eso, que era sangre de ellos, que no se condenaran. Por eso lo metieron al pozo. Pero seguramente eso lo hubieran puesto en práctica, lo hubieran hecho, lo hubieran consumado el matarlo, pero en eso aparecieron un grupo de ismaelitas, de árabes. Mire cómo Dios opera con esta gente para poder traer bendición. Vamos a leer un pensamiento en la matutina, en el devocional de la sierva del Señor. Alza tus ojos en la página 120. Dice, hay algunos que albergan un espíritu de envidia y de odio contra sus hermanos. Este pecado es peor que el de Acán. Su influencia no queda restringida a aquellos que lo albergan. Es una raíz de amargura por la cual muchos son contaminados. Dios no puede bendecir a la iglesia hasta que se vea libre de este mal. El que desea o el que sea renovado de acuerdo con el Espíritu de Cristo, amará no solamente a Dios, amará también a sus hermanos. Qué tremendo pensamiento. Dice que ese sentimiento de envidia, ese espíritu de envidia es peor que el pecado de Acán. Dice que cuando eso se manifiesta, Dios no puede bendecir a una iglesia. No, Señor, no la puede bendecir. Dice que también Satanás recibió todo como para ser feliz, pero albergó en su corazón el sentimiento de la envidia. Ese espíritu envidioso lo traicionó a Satanás. Él quería que esa adoración que recibía el Padre, que recibía el Hijo, también él fuera objeto de la misma.
Pero él era un ser creado, no podía él recibir adoración. Le era totalmente prohibido a Satanás. O sea, todo el mal que hoy estamos viendo a nuestro alrededor es producto de la envidia del diablo. Eso es producto de la envidia del diablo. Leamos lo que dice Marcos 15:10. Dice Marcos 15:10. Dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mire aquí qué cosas. Dijimos que José era la figura, el tipo de Cristo. ¿Y qué pasó con Cristo? ¿Qué dijimos que había despertado José en sus hermanos? Envidia. ¿Y qué es lo que despertó aquí Cristo? ¿Que por qué le habían entregado? Envidia. La historia se repite. Así que vamos a quedar aquí con esta historia de José. Vamos a continuar con otro segmento para seguir estudiando esta vida de José, que es interesante y que nos está dejando grandes enseñanzas. Que Dios, por su gracia y por su misericordia, pueda proveerles a ustedes paz y mayor bendición del cielo.